Hay algo que no aparece en los folletos de las ciudades inteligentes. Algo que los alcaldes no mencionan en sus ruedas de prensa y que las operadoras de telecomunicaciones enterraron en cientos de páginas de contratos públicos que nadie leyó. El 5G no es simplemente la próxima generación de Internet móvil. Es una infraestructura de doble uso, civil y militar, construida con financiación parcial de agencias de defensa, diseñada bajo estándares que permiten su integración con sistemas de inteligencia, y desplegada en ciudades que firmaron acuerdos sin comprender del todo lo que autorizaban. Este documental no especula. Cada dato que vas a escuchar está documentado. Cada contrato existe. Cada patente es real. Lo que cambia cuando los ves juntos es el mapa completo. Para entender qué está ocurriendo con el 5G, hay que retroceder a 2012, cuando la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos, DARPA, publicó un programa llamado Millimeter Wave con el objetivo explícito de desarrollar comunicaciones de alta frecuencia para aplicaciones militares en campo de batalla. Esas mismas frecuencias de onda milimétrica, entre 24 GHz y 100 GHz, son exactamente las que hoy se despliegan en las redes 5G comerciales en entornos urbanos. No es coincidencia de frecuencias. Es transferencia tecnológica. El proceso tiene un nombre técnico: Spin-off Dual Use Technology. Ocurre cuando tecnología desarrollada con fondos de defensa es adaptada al mercado civil. Ha pasado antes con Internet, con el GPS, con los drones de reparto. El 5G sigue ese mismo patrón, pero con una escala urbana que no tiene precedentes históricos. En 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC, aceleró el proceso de aprobación para el despliegue de antenas 5G en entornos urbanos mediante un procedimiento conocido como Streamlined Small Cell Deployment, que redujo significativamente los requisitos de revisión ambiental y local. En paralelo, el Departamento de Defensa publicaba un documento interno titulado Strategy for Operations in the Information Environment que identificaba el espectro de frecuencias de alta velocidad como un recurso estratégico crítico para la próxima década. Lo que la ciudadanía recibió fue un mensaje simple: más velocidad, menos latencia, mejores videollamadas. Lo que los documentos de defensa describían era algo considerablemente más complejo. En Europa, el proceso no fue diferente en su estructura, aunque sí en su forma. La Agencia Europea de Defensa publicó en 2019 un informe, disponible en su repositorio público, titulado Military Applications of 5G Technology, en el que se identificaban 4 vectores de uso militar inmediato de las redes 5G comerciales: comunicaciones tácticas de baja latencia, control de enjambres de drones autónomos, sincronización de sensores distribuidos en entornos urbanos, y lo que el documento denominaba Persistent Domain Awareness, conciencia persistente del dominio, que en términos operativos significa vigilancia continua y georreferenciada de un área geográfica determinada. Ese informe no fue clasificado. Está disponible para quien sepa buscarlo. En 2020, el Ejército de los Estados Unidos firmó un contrato con AT&T valorado en $1.200 millones para el despliegue de infraestructura de red privada 5G en bases militares. El contrato, identificado con el número W52P1J20F0055 y disponible en el portal usaspending.gov, especificaba entre sus condiciones técnicas la capacidad de la red de soportar comunicaciones cifradas de baja latencia para sistemas de armas autónomos y vehículos no tripulados. Lo relevante no es que el ejército tenga sus propias redes. Lo relevante es la arquitectura compartida. Las antenas de pequeña celda que AT&T instala en una base militar en Virginia utilizan el mismo estándar técnico, 3GPP Release 15 y 16, que las antenas que esa misma operadora instala en el centro de cualquier ciudad norteamericana. El hardware es compatible. Los protocolos son los mismos. La frontera entre infraestructura civil y militar en términos de diseño técnico es, en muchos casos, una cuestión de configuración de software, no de ingeniería de hardware diferenciada. En 2021, el Departamento de Defensa lanzó el programa 5G to Next G, con una inversión declarada de $600 millones distribuida entre 15 instalaciones militares en todo el territorio estadounidense, con la participación de empresas como Ericsson, Nokia, Verizon y L3 Harris Technologies.
El documento público del programa, accesible en defense.gov, describe entre sus objetivos el desarrollo de capacidades de Spectrum Sharing, compartición de espectro, entre redes civiles y militares en entornos urbanos densos. Compartición de espectro significa que la misma infraestructura física puede servir simultáneamente a usuarios civiles y a operaciones militares o de inteligencia, mediante priorización dinámica del ancho de banda. En términos prácticos, significa que la antena instalada en el tejado del edificio de tu oficina puede, bajo ciertas condiciones técnicas y legales, ser redirigida para servir comunicaciones prioritarias de naturaleza gubernamental o de seguridad nacional sin que los usuarios civiles sean informados. El debate sobre Huawei que dominó los titulares entre 2018 y 2022 fue en muchos aspectos una conversación sobre soberanía tecnológica mal formulada. El argumento principal de las administraciones occidentales para excluir a Huawei de sus redes 5G era la posibilidad de que el fabricante chino hubiera instalado puertas traseras, backdoors, en su hardware, permitiendo al gobierno chino acceder a los datos que transitaban por esas redes. Lo que ese debate raramente mencionaba es que las propias redes occidentales contienen mecanismos de intercepción legales y documentados. En Estados Unidos, la Communications Assistance for Law Enforcement Act, CALEA, obliga desde 1994 a todos los fabricantes de equipos de telecomunicaciones a incorporar capacidades técnicas que permitan la intercepción legal de comunicaciones por parte de agencias gubernamentales. Esas capacidades no son vulnerabilidades accidentales. Son requisitos de diseño obligatorios. Cuando la administración Trump prohibió el uso de Huawei, no estaba eliminando la capacidad de vigilancia de la red. Estaba decidiendo qué gobierno tendría acceso preferente a esa capacidad. En China, el despliegue del 5G tiene una articulación con sistemas de control social que está documentada de manera explícita en documentos gubernamentales. El sistema de crédito social, que con frecuencia se describe de manera simplificada en medios occidentales, es en realidad un conjunto de sistemas parcialmente federados, algunos gestionados por el gobierno central, otros por administraciones municipales, y otros por empresas privadas como Alibaba y Tencent. Lo que el 5G aporta a ese ecosistema es capacidad de procesamiento en tiempo real de flujos masivos de datos de cámaras, sensores y dispositivos conectados. Un documento publicado por el Instituto de Política Tecnológica y de Internet de la Universidad de Georgetown en 2022 analizó más de 300 contratos municipales de ciudades chinas con proveedores de infraestructura 5G y encontró que el 78% de esos contratos incluían cláusulas que requerían que la red fuera técnicamente compatible con los sistemas de gestión pública, una categoría que en la legislación china incluye explícitamente sistemas de identificación facial y seguimiento de movilidad. En el registro de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, USTO, existen patentes que describen con precisión funcional lo que los contratos de ciudades inteligentes evitan mencionar explícitamente. La patente US 10,637,951 registrada por Qualcomm en 2020 describe un sistema de localización de dispositivos móviles con precisión de menos de 1 metro utilizando la infraestructura de redes 5G. Sin requerir GPS y sin necesidad de que el usuario haya activado ninguna función de localización en su dispositivo. El sistema funciona mediante la triangulación de señales de múltiples antenas de pequeña celda, exactamente el tipo de antenas que se están instalando masivamente en entornos urbanos. La patente US 10,708,770 registrada por Ericsson describe un mecanismo para la transferencia de datos de usuarios entre redes privadas y redes de seguridad pública sin interrupción de servicio, optimizando la continuidad de las comunicaciones en escenarios que el documento denomina Civil Emergency Events. Eventos de emergencia civil. Ninguna de estas patentes es ilegal. Ninguna describe algo que no se haya debatido en foros técnicos. Lo que hacen, en conjunto, es revelar la arquitectura de un sistema diseñado desde su origen para ser compatible con usos que van más allá de la transmisión de vídeo en streaming. Para comprender por qué el 5G representa algo cualitativamente diferente de las generaciones anteriores de red móvil, es necesario entender 3 características técnicas que lo distinguen. Primera característica: la densificación de la red. El 4G funciona con torres de gran altura, separadas por varios kilómetros, que cubren amplias áreas geográficas.
El 5G de alta frecuencia, especialmente el espectro de onda milimétrica, tiene un alcance mucho más limitado, de apenas unos cientos de metros, lo que obliga a desplegar un número masivamente mayor de antenas de pequeña celda, llamadas small cells, a nivel de calle. Una ciudad con cobertura 5G completa puede requerir entre 10 y 50 veces más puntos de infraestructura que la misma ciudad con cobertura 4G. Esa densificación transforma el paisaje urbano en una malla de puntos de emisión y recepción de señal. Cada uno de esos puntos es también, potencialmente, un punto de referencia para sistemas de localización. La misma infraestructura que envía datos a tu teléfono puede ser utilizada para determinar, con precisión métrica, dónde se encuentra ese teléfono en cada momento. Segunda característica, la latencia ultra baja. Las redes 5G están diseñadas para operar con latencias de entre 1 y 10 milisegundos, frente a los 30 a 50 milisegundos habituales del 4G. Esa reducción de latencia no es solo una mejora de experiencia de usuario. Es la condición técnica necesaria para sistemas de control en tiempo real de dispositivos físicos, vehículos autónomos, drones, robots industriales y sistemas de respuesta de emergencia automatizados. En términos de vigilancia, esa latencia ultra baja significa que un sistema de reconocimiento facial conectado a una cámara de red puede procesar, identificar y registrar a una persona en el tiempo que tarda un ser humano en parpadear. No en segundos. En milisegundos. Tercera característica, el network slicing. Esta es probablemente la característica técnica del 5G que menos atención pública ha recibido y que más implicaciones tiene desde el punto de vista de la política de privacidad y seguridad. El network slicing, segmentación de red, es una función del 5G que permite dividir una única infraestructura física de red en múltiples redes virtuales independientes, cada una con parámetros técnicos propios, velocidad, latencia, prioridad y nivel de seguridad. En términos prácticos, sobre las mismas antenas físicas que dan servicio a los teléfonos de los ciudadanos puede operar simultáneamente una red virtual separada y aislada para uso gubernamental o de emergencias, con parámetros de cifrado y prioridad de acceso completamente diferentes, sin que ambas redes interfieran ni sean visibles entre sí para el usuario ordinario. Esta capacidad está contemplada explícitamente en los estándares técnicos definidos por el 3GPP, el organismo internacional que regula los estándares de telecomunicaciones móviles. Y su implementación en entornos de seguridad pública está documentada en proyectos como el Programa Europeo SESAR y en contratos de operadores como Verizon con el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Cuando un municipio firma un contrato para convertirse en ciudad inteligente, generalmente está firmando con un ecosistema de proveedores que incluye, en distintos niveles, a las mismas empresas que tienen contratos de defensa. No porque haya una conspiración centralizada, sino porque el mercado de infraestructura tecnológica avanzada es extremadamente concentrado. Los mismos 5 o 6 fabricantes globales dominan tanto el segmento civil como el militar. Un análisis publicado por la organización Privacy International en 2021 examinó 47 contratos de ciudades inteligentes en Europa y encontró que solo el 12% de esos contratos contenían cláusulas específicas sobre propiedad de los datos generados por la infraestructura instalada. En el 88% restante, la propiedad de los datos era ambigua, quedaba en manos del proveedor tecnológico o directamente no se mencionaba. Los datos que genera una ciudad inteligente no son abstracciones. Son registros de movilidad de personas reales, patrones de comportamiento, flujos de tráfico, datos de consumo energético por edificio, y en las ciudades más avanzadas, datos de sensores acústicos y de calidad del aire que, correlacionados entre sí, permiten inferir comportamientos individuales con un grado de precisión que ningún ciudadano autorizó explícitamente. En 2013, Edward Snowden filtró documentos que revelaban la existencia del programa PRISM, mediante el cual la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, había accedido durante años a los servidores de empresas como Google, Microsoft, Facebook, Apple y Yahoo para recopilar datos de comunicaciones de usuarios en todo el mundo. El programa tenía base legal en la Section 702 de la FISA, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, y contaba con la colaboración documentada de las empresas afectadas. Lo que PRISM reveló no fue la existencia de vigilancia. Fue su escala,
su automatización y su normalización institucional. Ninguna de las empresas involucradas fue declarada ilegal. Ninguna fue sancionada de manera significativa. El programa continuó en distintas formas. Una década después, la infraestructura técnica disponible para ese tipo de operaciones es incomparablemente más densa. El número de dispositivos conectados en una ciudad típica, cámaras, sensores, teléfonos, vehículos, electrodomésticos, genera flujos de datos que hacen que el volumen capturado por PRISM parezca modesto. Y la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial para correlacionar esos datos y extraer patrones útiles ha aumentado en varios órdenes de magnitud. Singapur ofrece el caso de estudio más documentado de integración de infraestructura 5G con sistemas de gestión urbana a escala total. El programa Smart Nation, iniciado en 2014 y que ha integrado el 5G como columna vertebral desde 2021, incluye una red de más de 110.000 sensores distribuidos por toda la ciudad-estado, conectados a una plataforma centralizada de análisis de datos denominada Virtual Singapore. Los documentos públicos del programa describen capacidades que incluyen modelado predictivo de flujos peatonales, monitorización en tiempo real de consumo de recursos por edificio, y lo que los documentos gubernamentales llaman State Management, gestión de territorios, que incluye seguimiento de actividad en zonas residenciales. El gobierno de Singapur ha sido explícito en describir estas capacidades como herramientas de planificación urbana y respuesta a emergencias. Los críticos, incluyendo organizaciones de derechos civiles locales, señalan que la misma infraestructura que optimiza el transporte público también crea un registro continuo de la movilidad de todos los ciudadanos sin posibilidad práctica de opt-out. Singapur no es una anomalía. Es el modelo que otros gobiernos están estudiando activamente. Según un informe de la consultora McKinsey Global Institute publicado en 2023, más de 600 ciudades en todo el mundo tienen programas activos de Smart City con componentes de infraestructura 5G, y la mayoría de ellas han tomado a Singapur como referencia. La pregunta que este documental no puede responder, porque no tiene respuesta empírica en este momento, es si el sistema que estamos construyendo es reversible. Las infraestructuras tecnológicas tienen inercia. Una vez instaladas, una vez integradas en los sistemas de gestión urbana, en los servicios de emergencia, en la economía de los datos, resultan extraordinariamente difíciles de desmantelar o reconvertir. No porque haya fuerzas oscuras que lo impidan, sino porque cada actor, el municipio que depende de los datos para optimizar el transporte, la empresa que ha construido su modelo de negocio sobre ellos, el ciudadano que usa los servicios que generan, tiene un incentivo práctico para mantener el sistema funcionando. La historia de las infraestructuras de vigilancia en el siglo XX muestra un patrón consistente. Se construyen bajo justificaciones de seguridad o eficiencia que son genuinas, se normalizan durante el periodo en que el poder político que las controla es percibido como legítimo y benigno, y revelan su potencial autoritario cuando ese poder cambia o cuando las circunstancias políticas se transforman. El 5G no es una amenaza distópica. Es una infraestructura, con todas las ambivalencias que esa palabra implica. La electricidad también puede ser usada para iluminar hospitales o para ejecutar personas. Lo que determina cuál de esos usos prevalece no es la tecnología en sí misma. Es la arquitectura institucional, legal y política que rodea su despliegue. La pregunta que cada ciudadano tiene derecho a hacerse, y que muy pocas ciudades están facilitando que sus habitantes hagan, es cuánto de todo esto fue decidido de forma transparente, con qué nivel de debate público y con qué mecanismos de rendición de cuentas para el futuro. Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Pero formularla con precisión es el primer paso necesario. Este canal existe para construir ese tipo de preguntas con rigor. Cada episodio parte de documentos reales, patentes verificables, contratos públicos y estudios académicos con referencias completas. Si este trabajo te parece útil, la forma más efectiva de que continúe es compartirlo con alguien que creas que debería verlo. Las fuentes completas de este documental están en la descripción. Los documentos están disponibles públicamente. Revísalos tú mismo.